Bienvenidos a esta sesión en la cual vamos a hacer uso de GeoGebra y con ello vincular entonces el reconocimiento de las curvas de nivel a una función de dos variables. En este caso vamos a apoyarnos en GeoGebra Classic. La opción de este GeoGebra Classic nos permite entonces visualizar, tener una parte algebraica, la hoja algebraica al costado izquierdo, este que es el plano entonces 2D, pero también queremos vincularnos con la información y ver la gráfica en 3D. Vamos aquí hacia el costado derecho, esta función que nos permite entonces identificar, por ejemplo, que también queremos la gráfica 3D. Entonces en este momento vamos a reducir un poco esto, corremos nuestro plano R2. Entonces tenemos en pantalla al lado izquierdo la hoja algebraica, R2 y R3. Vamos a analizar las funciones clásicas de las funciones variables, por ejemplo el paraboloide. El paraboloide de la forma x al cuadrado, entonces mire que aparece esto como si fuera una canal, más, por ejemplo, y aquí al cuadrado, y automáticamente aparece el paraboloide que lo vemos aquí en R3. A su vez queremos entonces también reconocer, bueno, cómo serán las curvas de nivel, qué forma tendrán. Vamos a quitarle aquí, por ejemplo, también estas líneas, esta partecita, entonces aquí vamos a irnos a propiedades en la función, decimos propiedades, vamos a estilo, para que el grosor del trazo disminuya y ya se vea como más transparente la función. Cerramos aquí un momentico. Ahora bien, vamos a trazar esta curva de nivel, por ejemplo, tiene la forma X, que vamos aquí a R2, damos un clic sobre R2, y ahorita X a la 2, y miren como lo que pasa aquí, en este caso también en R2 y aquí proyectado, más, entonces este Y2, esto igual, por ejemplo, a 1, y automáticamente vemos aquí en R2, que es aquí nuestra proyección del plano, en el piso que podemos ver, esa circunferencia. ¿Qué pasa si cambiamos entonces, por ejemplo, el radio? Vamos mirando cómo aumenta entonces esa relación, esa curva de nivel en ese R2. Entonces, esa es una relación muy importante que podemos tener. ¿Qué pasa si a la vez entonces colocamos, por ejemplo, un plano? Entonces, un plano, entonces de la forma x al cuadrado, por ejemplo, igual a 1. Entonces, aquí vemos cómo ese plano corta como tal a la función en dos variables. Si nosotros tomáramos, por ejemplo, aquí la posibilidad, vamos a traer aquí se llama deslizador para hacer un movimiento de las funciones. Cuando k, por ejemplo, es igual a 0, aparece aquí unas convenciones, un intervalo en el cual nos dice desde dónde hasta dónde vamos a movernos. Vamos a colocar aquí desde 0, por ejemplo, hasta un valor alto de 10, y vamos a ir en ese paso de 1 en 1. Ese deslizador nos va a permitir entonces desplazar. Entonces voy a mover aquí la información para que ya las circunferencias en R2 ya no sea solamente de radio 4 o 1, sino que tenga en cuenta ese deslizador. Vamos a colocarle aquí, me paro sobre esta para para bautizarlo curva de nivel, que sepamos que está cambiando. Entonces aquí es donde está la curva en R2. Aparte de eso, por ejemplo, el plano también queremos que se vaya moviendo. Entonces aquí en vez de dar el plano 1, doy el plano K para que se deslice. Y ahora vamos a mirar qué sucede cuando doy play acá al deslizador. Entonces vamos a mirar. Entonces en ese comportamiento vemos en R2 cómo aumenta como tal la curva de nivel, la circunferencia, la forma del paraboloide en su proyección. Entonces en ese caso en R2 es una curva de nivel. ¿Por qué no se observa aquí? Entonces en R3, porque lo que queremos es también aumentamos la escala para poder observar que en ese caso el plano o el corte, que nos define las trazas alrededor de esa función en R2, nos define aquí estas que son las curvas de nivel. Ahora sí aparecen completamente. Vamos a colocar un momentico aquí pausa para ahora dar otra relación. Entonces queremos que las curvas aparezcan una tras otra, verlas como un conjunto. Entonces para ello vamos a ir entonces aquí al deslizador, vamos aquí a las tres punticos, propiedades, nos ubicamos acá en ese costado derecho a deslizador y le decimos entonces que en vez de ser una repitencia, entonces que sea oscilante, queremos que sea creciente. Cerramos aquí un momentico y aparte de eso, entonces aquí en nuestras curvas de nivel, vamos a también aquí a propiedades, vamos a decirle mostrar el rastro, que es el que hace falta. Listo, entonces vamos a mostrar el rastro, cerramos, vamos a darle play también ahora a nuestro deslizador y vamos a mirar qué sucede aquí en R2. Pero la vez que sucede en R2, queremos, miren aquí en R3 donde están las proyecciones. Las curvas de nivel aparecen en el plano XY. Mientras que entonces lo que hacemos es una definición de la función y esa forma característica.
Vamos a repetir este procedimiento, por ejemplo, entonces si eliminamos, vamos a colocar aquí pausa. Si borráramos entonces todas estas relaciones, para volver a construir, por ejemplo, ¿qué sucedería si cambio el más por un menos? ¿Qué forma tiene ahora nuestra función de 2 dimensiones? Y tenemos esta que es la famosa llamada silla de montar. Entonces en la silla de montar, la característica como veíamos ahorita, entonces vamos a darle una relación de un plano, ¿sí? Un plano, que entonces que va a definirse. Aparte de eso, entonces queremos de alguna forma entonces que esa característica de nuestro x al cuadrado menos este y al cuadrado, por ejemplo, sea igual a ese deslizador. Vamos a mirar si tenemos la posibilidad entonces de observar esa relación. Entonces miramos aquí en nuestro R3 qué es lo que está pasando y observamos entonces en esa relación de la silla de montar ese comportamiento del plano, ese deslizador. Pero de aquí miramos, hay una característica y es que de alguna manera, entonces la información del deslizador debe aparecer después de que se tenga como tal la información. Entonces vamos a colocarla aquí para que nos demos cuenta. Entonces, cómo es que nuestra información aparece. Pues, por ejemplo, aquí aparece siempre y cuando nuestra relación, vamos a colocarla aquí, R2, ¿listo? Entonces aquí, por ejemplo, x al cuadrado menos este y al cuadrado igual a 1. Listo, ya aparece la curva de nivel. Ahora sí, vamos a colocar nuestro deslizador. Colocamos aquí primero, curvas de nivel. Y vamos a hacer que aparezca nuestro deslizador. Le cambiamos el intervalo para que vaya desde 0 hasta, por ejemplo, un valor de 8. Que el paso a paso sea 1. Listo, cambiamos, devolvemos para que aquí nos queden entonces estos planos variando desde deslizador y también las curvas de nivel. Listo, vamos a mirar entonces qué sucede aquí y de una vez digámosle que por favor que nos en el deslizador que sea creciente, ¿okay? Y que nuestras curvas de nivel también se muestren en el rastro. Listo, ahora sí vamos a darle play. Miramos el comportamiento y observamos entonces en R2 esas curvas de nivel, esas hipérbolas que se forman obviamente alrededor, entonces de esas asíntotas en x igual a y menos x igual a menos y, listo, aquí estamos viendo un comportamiento en R3 donde vemos esto que son las curvas de nivel en el plano XY. Bueno, la idea aquí es practicar teniendo en cuenta como el paso a paso, la función, el plano dándole un valor, una curva de nivel también con un valor igual a, y después sí colocamos el deslizador para que eso nos permita entonces ahora sí hacer una variación y ver ese comportamiento en diferentes valores. Bueno, espero que haya sido de su agrado y que practiquen esto con las funciones dadas. Que estén muy bien. Chao, chao.